Era por otro tema, pero vamos a hablar también seguramente de esta situación que se ha generado con este hecho acontecido en el sur del país. Juana Cornero, buen día. Buenos días, Mario. ¿Qué tal? Muy bien, bueno, ustedes también han fijado posición desde SADOP Nacional, vinculada con la situación en Chubut, ¿no? Sí, sí, ya hace un tiempo, incluso de la Organización Nacional, fueron a acompañar a nuestros compañeros del SADOP en Chubut, dado que esta situación viene desde larga data esta problemática, ¿no?, que tiene la provincia con el tema del pago de salario y demás. Y bueno, y si bien a nivel nacional nos informaron que bueno, que no iban a convocar a una medida de fuerza como un paro, sí se va a realizar el acompañamiento desde la organización a nivel nacional, como se viene haciendo, ¿no?, acompañando a los docentes privados y el conjunto de la docencia con la presencia de dirigentes en Chubut. De manera tal que esa es la postura de ustedes frente a este problema. Yo quería saber, a Cornero, sobre la situación local a propósito de una reunión que ustedes han mantenido, ustedes los de SADOP, han mantenido con la ministra de Educación, sobre la cual se ha brindado nada más que la noticia social, digamos, se encontraron por parte del gobierno. Quería conocer detalles y quería saber qué se había considerado en esa reunión. Sí, sí, nosotros venimos desde el año pasado fundamentalmente y el inicio de este año muy golpeados con el tema de despidos de trabajadores en distintas instituciones privadas y en toda la provincia, fundamentalmente en lo que es la ciudad capital y Villa Mercedes. Eh, y ya lo hemos pasado en otras crisis, donde hay patronales que despiden, sobre todo los que tienen más antigüedad, y en algunos casos, antes que llegar a un juicio, prefieren abonar las sumas que sean, como decíamos a principio de año. Hubo un colegio que seguramente tuvo que sacar más de 2 millones o mucho más para afrontar algunos despidos, eh, que realmente son incausados. Pero ahora nos preocupaban otras situaciones que se vuelven a repetir en situaciones de crisis, donde algunos patrones, para despedir a los docentes más antigüedad, utilizan algunos artilugios como es acusarlos de, a veces de tratar mal a algún alumno o de cosas peores, para tratar de no indemnizar. Entonces, lo que quisimos era, dado que algunos patrones utilizan en las cartas documento y hacen mención como que, por ejemplo, tenemos un caso, para hacerlo más gráfico, en una institución en San Marino, donde un docente que lleva, que sé, por lo menos 12 años en la institución, de pronto, por un mail le comunican que lo van a suspender, y luego por carta documento por 3 meses sin goce de haberes, no sé, supuestamente porque no habría tratado bien a algún alumno. 3 meses de Eh, suspensión. sí, 3 meses de suspensión sin goce de haberes cuando nunca tuvo un llamado de atención en 12 años. Pero además una Eh, medida insólita, ¿no? Nunca no, supe yo además de es alguien que... una medida extrema, porque, o sea, para llegar a la suspensión tiene que haber una serie de llamados de atención. Ajá. Pero en las cartas documento hacen mención a que siguen explícitamente los lineamientos que les exige el ministerio. Mm. Y eso se nos dio en otra ocasión también en otro colegio, una escuela autogestionada. Entonces, ante esta situación decimos, bueno, ¿es real? ¿No es real? ¿Existe intromisión del ministerio en la relación patrón-empleado de la parte privada? Y de hecho, bueno, enviamos una carta de documento al ministerio para que el ministerio haga un descargo. Bueno, en ese marco se dio la reunión para hablar de a ver, ¿cuál es el conjunto de leyes que nos rigen a los docentes privados? Porque más allá del estatuto docente, que es supletorio, y muchas cosas que tenemos en común, la Ley Nacional de Educación, después tenemos leyes como la Ley Nacional de Privada, la 13047, que genera ciertos ámbitos de negociación. Y bueno, en este caso, el colegio se atribuyó prácticamente
la potestad de generar un ente sumarial, de prácticamente hacer un juicio casi al docente en la escuela. Después, obviamente esto seguramente termina en 1 o 2 juicios, depende qué carácter sea, uno laboral y puede ser alguno hasta penal. Pero bueno, el tema era que con el Ministerio necesitamos aclarar ciertas cuestiones de la normativa legal de los docentes privados y obviamente conversamos sobre este tema. Ellos quedaron en responder la carta de documento porque dicen, no, nosotros no exigimos. Nosotros, si hay una denuncia de maltrato o de lo que fuera, sí dice cuidamos al alumno. Está bien, estamos de acuerdo que hay que cuidar al alumno, pero tampoco se puede permitir ni entrometerse en una relación privada, porque hay una normativa de leyes. Entonces en eso estuvimos totalmente de acuerdo y quedamos en seguir trabajando, incluso para que en la provincia tengamos una normativa más acorde a la realidad, los despidos y la cantidad de irregularidades que se vienen dando en materia de despidos, de instituciones que por ahí aparecen, empiezan con un maternal, después ya tienen salita de 4 y 5 y cuando nos descuidamos tienen primario y después secundario y nunca hicieron los trámites legales para poder otorgar un título. ¿Y cómo eso es posible? Y eso es posible porque hay patrones que hacen lo que quieran. Entonces después el SAT tiene que salir al ministerio a salvar, digamos, las papas, las instituciones, a los alumnos, sobre todo fundamentalmente que cursaron ahí. Entonces, porque esa es una de las cuestiones. Los municipios lo que hacen es otorgar habilitaciones comerciales a las escuelas. Entonces, para un municipio es un comercio más y no es un comercio más. O sea que para el patrón lo veo como un negocio, es otro tema. Bueno, son sobre estos temas y la necesidad de avanzar, y nosotros como esto tenemos mucha experiencia, obviamente dispuestos a colaborar para tratar de normalizar estas situaciones. Entonces, por un lado está todo el tema legal, el abuso en los despidos, en todo lo que están haciendo los patrones en estas situaciones de crisis, y otro tema que abordamos, el histórico tema problemático que desde que Menem lo impuso, ha sido un dolor de cabeza para los docentes privados, que es el tema del incentivo docente. Donde sí el Estado provincial, en esta última gestión, ha ordenado muchísimo este tema, exigiendo a los patrones que lo rindan. Había colegios que hacían más de un año que no rendían el incentivo docente y igual se les venía depositando. Obviamente estos patrones, muchos, lo que hacían con el dinero era utilizarlo para otras cosas y no pagárselo al docente. Situación, bueno, que la hemos constatado, tuvimos en Luján, y bueno, a lo mejor la escuela lo utiliza para cubrir sus deudas de AFIP, pero no llega al docente. Entonces el ministerio es, no me rendís una cuota, no cobran, la escuela no recibe más el fondo de incentivo docente hasta que se pongan al día. Caso San Luis Gonzaga, que la verdad que es muy problemático porque estaban atrasados con respecto al conjunto de los otros colegios, como en 7 cuotas. Problemas porque la nación no envía en las planillas un montón de docentes. Hay docentes que hace un año que no lo cobran porque el gobierno nacional no corrige estas situaciones y no envía el dinero para muchos docentes. Problemas que antes se resolvían fácilmente cuando estaba un área específica para el tema de incentivo docente que tenía una persona que venía desde la época de Menem hasta hace un año y hoy lo maneja el Ministerio de Interior a cargo de Rogelio Frigerio. Entonces anda a reclamar un incentivo docente que te lo paguen. ¿Y la ministra qué dice de toda esta situación, aun cuando involucre también determinaciones nacionales? Ellos hacen las gestiones, y eso me consta, lo mismo que muchas escuelas hacen las gestiones para que se corrija. El problema es que del otro lado no hay un Juan Pablo Benzabón como había hasta hace un año, que cualquiera levantaba un teléfono y ese funcionario te atendía. Yo como dirigente nacional he estado reunido con él, de hecho se preocupaba y hacía que el dinero
apareciera prontamente, que se solucionaran los problemas. Hoy, como te digo, puede pasar un año o más de un año y hay docentes que no vienen en los listados porque la nación te pone, en vez de venir 1.200 pesos, 900 pesos según la subvención, lo que fuera, te venís con 000. Y Usted no lo mencionó una soluciona. persona, ¿cómo es? Sí. Era quien estuvo a cargo desde que nació el incentivo docente, allá en el 98, se empezó a pagar en el 2000, hasta hace un año, era Juan Pablo Benzadón, no sé si te decir funcionario, era empleado en realidad, porque ha pasado por todos los gobiernos, era un empleado a cargo de esa área. Bueno, desde hará aproximadamente un año más o menos, esa área la borró el gobierno nacional y la tomó el Ministerio de Interior a cargo de Rogelio Frigerio, y ahí comenzaron a, digamos, a no tener solución los problemas referidos a incentivo docente. ¿Y se sabe por qué lo tomó el Ministerio del Interior y no Educación? Bueno, no sé, son decisiones políticas. Este gobierno nacional ha hecho lo que ha querido. Así como suspendió por decreto las paritarias nacionales, decide cambiar esto, aquello. No, la verdad que ha sido una gestión espantosa la del gobierno nacional. Y en el ámbito provincial, ¿en qué quedaron con la ministra? No, de continuar trabajando, ellos quedaron obviamente en darnos una respuesta para estas escuelas que utilizan y hacen mención en cartas documento a cuestiones que teóricamente el ministerio no las ha expresado así, de hecho no hay nada por escrito, y obviamente de trabajar juntos para ver si podemos llegar de acá a fin de año a alguna normativa, algún decreto que regule y también dé un poco más de equidad en el reparto de los fondos que nosotros le venimos diciendo. Tenemos muchas escuelas privadas que cobran una cuota simbólica, como decirte, te cobro 100 pesos de cuota o no te cobro en el interior, con docentes que no cobran su salario completo, porque no existe ninguna institución, salvo una, el 100% de subvención. Entonces, digo, hagamos la cosa más equitativa. Si tenemos escuelas que están cumpliendo una función social importante, sin prácticamente cobrar cuota, y después tenemos extremos donde te cobran, tienen el 90% de subvención y para una inscripción te están cobrando 12.000 pesos, bueno, generemos equidad. Y después también llenemos los vacíos legales que hay en la provincia, ¿viste? En materia de educación privada. Coronero, muchas gracias por la información, pero hay una cuestión que me quedó dando vuelta. Sí, En materia laboral, nunca escuché que 3 meses de suspensión por una sanción disciplinaria. no, pero realmente yo en estos años he visto muchas cosas. Créame, he Pero, visto patrones acusar a una docente de jardín de abuso en complicidad con el padre para poder despedirla con causa y no pagar una indemnización, a lo mejor una docente de 20 años. Y después, obviamente, tener que frenarlo porque no la cuestión quedaba expuesta a la luz de que nunca había ocurrido, eh, pero estoy hablando de hace muchos años. eh, Pero es una práctica que algunas patronales, muy pocas, a la que suelen recurrir. eh, Bueno, en Villa Mercedes, sin más, tenemos un pastor evangélico que se ha dedicado a despedir a cuanto docente, le ha dicho a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, por reclamar las condiciones laborales y los pagos. Después te quiere salir indemnizando con 110.000 pesos cuando te tiene que pagar 1.000.000. La verdad que, y justamente cuando le mencionamos estos casos a la ministra, decía, bueno, pero esa escuela, fíjese, me está hablando de un jardín y esto, que acá en el ministerio ni siquiera figura. pero, oh, pero además, ante semejante arbitrariedad, ¿no? Pensar que están dirigiendo la educación de niños, ¿no? Bueno, lo que pasa es que justamente, digo, si uno mira, recorre la ciudad, de pronto en cualquier sucucho aparece un jardín maternal, con Ujú. lo que conlleva, porque a ver, una escuela tiene que tener ciertas características, edilicia, de infraestructura. No es que en cualquier lugar casi me abre un jardín. Y para detectarlo es dificilísimo, porque encima cuando uno le pone la lupa encima, despiden a los docentes y reaparecen con otro nombre en otro lado. Es la verdad que es una tarea muy difícil seguirles el rastro.
Y encima que, como le digo, nosotros podemos caer con el Ministerio de Trabajo de la Nación. La verdad que no logramos que se blanquee a un docente que está en estas instituciones, así que yo le digo, para mí truchas. Ha sido dificilísimo en estos, ya nos costaba en el momento que estaba Noemí Real, a veces le costaba reconocer que había algunas deficiencias, pero uno hablaba a nivel nacional y bueno, y mandaban inspectores de otro lado para que se hicieran las inspecciones. Hoy, la verdad, es una zona liberada para que se cometan estos ilícitos, ¿no? De tener los trabajadores no regularizados, que cualquiera en una escuela y no se acerque ni siquiera a inscribir al ministerio, después, y es difícil, como le digo, hasta seguirlos, porque aparecen en todos los barrios y en cualquier lugar. Gracias, Juan. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, por favor. Buen día. El secretario general de SADOP, Juana Cornero, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.